duodécimo, del séptimo al doceavo, si quieren. Tenemos entonces en primer lugar al séptimo par craneal, es el nervio facial. El nervio facial, el séptimo par craneal, este es un nervio que tiene triple función. Es un nervio mixto que lleva una función motora, también es sensitivo y también es vegetativo. Entonces, cuando vayamos a referirnos a su origen real, tenemos que hablar del origen real, de su porción motora, de su porción sensitiva y de su porción vegetativa. ¿Lo ven? Vamos con el origen real de la porción motora. El origen real de la porción motora se va a encontrar en un núcleo, es un núcleo que comparte con otros, que se denomina el núcleo ambiguo. Resulta que este núcleo ambiguo es como si fuera un cordón, ¿ya? Como si fuera un cordón que se extiende entre lo que es el bulbo y la protuberancia. A la altura de la protuberancia se va a encontrar el núcleo motor del facial, junto con el núcleo del sexto par. Juntos estos dos núcleos van a determinar una elevación en el piso del cuarto ventrículo que se llama la eminencia redonda o eminencia teres, ¿sí? Pero lógicamente este es una parte de este núcleo, como si ese tuviera varios componentes, ¿no? El núcleo ambiguo. Este núcleo ambiguo, a su vez, también es el núcleo motor del glosofaringio, del noveno y también del décimo par craneal, así como también algunas fibras en vía para lo que es el onceavo par craneal, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este núcleo ambiguo en sí es el origen real de la porción motora, del séptimo par craneal, del noveno, del décimo y del undécimo, ¿sí? Ahora, resulta que el nervio facial, este núcleo, se va a encontrar, como decíamos, próximo con este. ¿Cuál va a ser el origen aparente ahora del nervio facial? El origen aparente del nervio facial está situado en el surco bulbo pontino o surco bulbo protuberancial. En este surco bulbo pontino o bulbo protuberancial tenemos el origen aparente de 3 pares craneales, ¿sí? No se olviden, 3 pares craneales. ¿Cuáles son? Tenemos el origen aparente del sexto par, del séptimo, acompañado de su intermediario, que enseguida describiremos, el intermediario de Reisberg, acompañando al facial. Y también está el octavo. 6, 7 y 8. Estos tres tienen su origen aparente en este surco bulbo pontino. El origen aparente del nervio facial es en el surco bulbo pontino, entonces inmediatamente por fuera del sexto par craneal. ¿Ya? Ahora, esa es la porción motora. También va a presentar una porción que es sensitiva y otra porción que es vegetativa. Vamos con esta porción que es la porción vegetativa. La porción vegetativa del nervio facial presenta 2 núcleos, ¿sí? 2 núcleos presenta el nervio facial, que son el núcleo salival superior y el núcleo lácrimo-muconasal. Estos también se van a encontrar en el espesor de la protuberancia, también, ¿ya? El lácrimo-muconasal y el salival superior, entonces son núcleos de la porción vegetativa del nervio facial. Las fibras salen de estos núcleos, así como también del núcleo motor, del facial, salen, ¿no? Por ese surco bulbo pontino. Ahora, al igual que en el nervio trigémino, ¿se acuerdan? ¿Dónde está el origen real de su porción sensitiva? Está en el trayecto del nervio, ¿no ven? Entonces aquí pasa lo mismo, ¿ya? Entonces aquí pasa lo mismo. Tenemos que en el trayecto de este nervio, el nervio facial, en su trayecto, ahí vamos a encontrar al ganglio que origina la porción sensitiva de este nervio. Bien. Ok, entonces, el nervio facial ha salido del tallo cerebral por ese surco bulbo pontino y este se dirige ¿hacia dónde? ¿Ustedes recuerdan? Hemos hablado del nervio facial. Hemos indicado que este sale del tallo y luego este se dirige ¿hacia dónde? Hacia el peñasco del temporal.
¿Por dónde ingresa? Por el meato auditivo interno, ¿lo ve? Junto con el nervio vestíbulo coclear, junto con la arteria laberíntica, se va a encontrar en ese meato auditivo interno, o sea, ingresa hacia el oído, en otras palabras, ¿ya? Y resulta que el nervio facial tiene un propio conducto, un propio acueducto que está dentro del peñasco, o sea, es independiente del oído, ¿ya? Pero está dentro del peñasco. Es un propio acueducto, el acueducto del nervio facial. Resulta ser que en el acueducto facial, el nervio facial va a ser una primera acodadura, una primera rodilla, ¿sí? O un primer codo, ¿sí? Se flexiona para cambiar de dirección. A esto se llama el primer codo intrapetroso del nervio facial, porque está pues dentro del peñasco, ¿sí? Y como está a nivel del codo intrapetroso, como esto también se parece a una rodilla flexionada, es por ello que a este ganglio se denomina como el ganglio geniculado. Este ganglio geniculado está entonces en el trayecto del nervio facial. De este ganglio salen las fibras sensitivas para el nervio facial, pero no se juntan como en el resto de los nervios, no se unen, sino que va como un nervio independiente, pero que lo acompaña al nervio facial en todo su trayecto. El nervio facial va a estar de salida, ¿no? Sale por ese surco bulbopontino y este se introduce por el acueducto. En cambio, el nervio que sale de este ganglio geniculado, al cual llamamos como nervio intermediario de Reisberg, llamado también nervio glosopalatino, ¿sí? Que procede de este ganglio geniculado, ¿no? Lleva fibras que proceden de los cuerpos neuronales de este ganglio geniculado, ¿ya? Este va pues de regreso, ¿no? Este está yendo de regreso, mientras las fibras motoras vegetativas van de ida, este va de vuelta, acompañando al nervio facial en su trayecto. Por eso pasa junto con el nervio facial también en ese meato auditivo interno y lógicamente también acá, en tanto este salga, este va a estar entrando, el intermediario va a estar entrando, acompañando al nervio facial, ¿sí? Y luego, lo que hace este nervio, el nervio glosopalatino o intermediario, al llevar esas fibras que son de tipo sensitivas, ¿sí? ¿No? Por acá, lleva para luego conectarse con un núcleo, el núcleo del haz solitario. Este núcleo del haz solitario comparte con las fibras sensitivas de otros pares craneales, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos en el núcleo del haz solitario que comparte con el noveno y con el décimo. 79-10 podemos decir para no olvidarnos, ¿no? El 7, el 9 y el 10. Estos tres comparten entonces, envían sus fibras hacia lo que es este núcleo del haz solitario, el cual luego hace un trayecto ascendente a lo largo del tallo para finalmente terminar en un centro sensitivo superior que estará en la corteza cerebral. O sea, hace todo un trayecto complejo que se verá con mucho detalle cuando nos toque hablar de neuroanatomía, pero por ahora hay que comprender que de esta forma lleva a cabo su función sensitiva el nervio facial. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí están las tres porciones entonces, ¿no? El núcleo motor se encuentra en el espesor de la protuberancia a la altura de la eminencia teres o eminencia redonda, ¿no? Próximo al núcleo del sexto par. Los otros núcleos que son vegetativos son el salival superior y el lácrimo muconasal, también en el espesor de la protuberancia, y la porción sensitiva en el ganglio geniculado que está en la primera rodilla o primer codo intrapetroso del nervio facial, y llevando las fibras a través del nervio glosopalatino o intermediario de Reisberg, el que luego se va a conectar con el núcleo del haz solitario, que comparte con fibras del noveno y del décimo par craneal, ¿sí? Bien, ese es el origen real y el origen aparente. Ya hemos descrito él. Ahora, vámonos con el trayecto. Una vez que el nervio facial entonces sale del tallo, se introduce en lo que es el peñasco, ¿no? Y aquí hay una representación de lo que viene a ser en el peñasco. En el peñasco del temporal, el nervio facial va a tener tres porciones, ¿sí? Tres porciones va a presentar, las tres porciones van a estar relacionadas con el eje del peñasco, ¿no? Porque no nos olvidemos que este nervio facial, pues, como les decía, tiene su propio acueducto en el nervio facial.
y tiene cierta relación con entonces con el eje del peñasco. Es así que la primera porción del nervio facial va a ser perpendicular al eje del peñasco, ¿sí? La siguiente va a ser paralela al eje del peñasco y finalmente tenemos la porción que va a ser vertical o descendente. Estas porciones entonces, ¿no?, que se relacionan o tienen cierta relación con el eje del peñasco, ¿ya? Y finalmente tenemos la salida del nervio facial. ¿Por dónde sale el nervio facial? Sale por el agujero estilomastoideo, que hemos descrito también en el hueso temporal, ¿no? Sale por el agujero estilomastoideo para luego introducirse hacia la celda parotidia, se distribuye, se ingresa hacia la parótida, la divide en dos lóbulos y finalmente da sus dos ramas terminales, ¿no? Sus dos ramas terminales van a ser la rama temporofacial y la rama cervicofacial. Ahora bien, este nervio en el trayecto va a enviar las siguientes ramas colaterales, ¿sí? Sus ramas colaterales se van a clasificar como ramas que son intrapetrosas y ramas extrapetrosas. Intrapetrosas porque están dentro del peñasco, se originan dentro del peñasco. Y las ramas extrapetrosas pues se originan fuera, ¿no? Una vez que ya sale del peñasco del temporal. ¿Cuáles van a ser estas ramas? En ramas intrapetrosas tenemos al nervio petroso superficial mayor, al nervio petroso superficial menor, el nervio del estribo, del músculo del estribo, y la cuerda del tímpano, ¿ya? Y las ramas extrapetrosas tenemos al nervio auricular posterior, el nervio del músculo estiloioideo y del vientre posterior del bigástrico, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de estos nervios petrosos, los nervios petrosos superficiales, donde está el petroso superficial mayor y el petroso superficial menor, ¿no? Entonces vamos a comenzar describiendo a estos, ¿ya? Tenemos aquí justamente, esta es la representación de ese nervio, ¿sí? Se origina dentro de lo que es el peñasco del temporal, ¿ya? Entonces, este es el nervio petroso superficial mayor. Este nervio petroso superficial mayor, ¿sí?, se va a unir, se va a anastomosar con una rama que procede del nervio glosofaringio. Que de hecho el nervio glosofaringio manda primero lo que es el nervio timpánico o de Jacobson. Y el nervio timpánico o de Jacobson, ¿sí?, da origen al nervio petroso profundo mayor. O sea, los superficiales son del facial, los profundos del glosofaringio, ¿ya? Se une, se anastomosa con el nervio petroso profundo mayor, rama del timpánico, a su vez rama del glosofaringio, ¿sí? Y además se anastomosa con este simpático que se llama el simpático pericarotidio, procedente de la cadena simpática. Por eso acá se ven estos ganglios, ¿no? Ganglios de la cadena simpática, ¿sí?, que están rodeando a la arteria carótida, ¿sí?, a la carótida interna. Ese es el plexo simpático pericarotidio. Ahora, entonces se anastomosan esos elementos y se forma un solo nervio, al cual llamamos como nervio vidiano. Ese nervio vidiano atraviesa por ese conducto pterigoideo o conducto vidiano, que pertenece obviamente al esfenoides, ¿no? Atraviesa ese conducto para luego este nervio vidiano terminar en el ganglio pterigopalatino o ganglio esfenopalatino, ¿ya? Bueno, ahora, sabemos que ese ganglio pterigopalatino o esfenopalatino recibe a este nervio, que es el nervio pterigopalatino, rama del nervio maxilar, a su vez, rama del trigémino, ¿lo ven? Nuevamente acá está el ganglio pterigopalatino, está recibiendo esas fibras procedentes del facial, del glosofaringio y también del simpático pericarotidio, ¿no? El nervio vidiano, formado por el petroso superficial mayor, rama del facial, petroso profundo mayor, rama del glosofaringio, y del simpático pericarotidio para luego terminar en este ganglio. Y gracias a este ganglio pterigopalatino que recibe esas fibras de tipo vegetativas, es que la mucosa nasal, oral y faringea, o sea, la mucosa buconasofaringea,
recibe inervación no solamente de tipo sensitiva, transmitida por el trigémino, sino también de tipo vegetativa, ¿no? Vegetativa que le van a dar justamente las fibras procedentes del facial y del glosofaringio, así como del simpático pericarotídeo. Inervación simpática y parasimpática entonces, ¿no? Simpática, obviamente de la cadena simpática pericarotídea, y la inervación parasimpática es justamente del nervio facial, del glosofaringio. Bueno, ok, entonces eso en relación a este nervio, que es el nervio petroso superficial mayor. Nuevamente acá tenemos al ganglio pterigopalatino y ahí las ramas para esta mucosa buconasofaringea, ¿sí? Gracias a las fibras que están enviando el nervio petroso superficial mayor, rama del facial y anastomosado con los otros que ya hemos descrito, ¿no? ¿Sí? Ahora, tenemos el otro nervio, que va a ser el nervio petroso superficial menor. Este nervio petroso superficial menor, ¿sí? Este nervio se va a anastomosar con el nervio petroso profundo menor, rama del nervio timpánico, y a su vez este también rama del nervio glosofaringeo, ¿sí? Entonces no se olviden, los superficiales, mayor y menor, son ramas del facial, los profundos, mayor y menor, son ramas del glosofaringeo, del nervio timpánico, ¿no? Bueno, se anastomosan más la cadena simpática o el simpático perimeningio, ¿ya? Y mandan sus fibras hacia lo que es el ganglio óptico. Posteriormente este ganglio óptico se va a conectar, se va a comunicar con el nervio auriculotemporal, que es rama del nervio mandibular, a su vez rama del nervio trigémino, ¿no? Rama de este nervio mandibular y a su vez del trigémino. El nervio auriculotemporal, a través de estas fibras, entonces va a poder enviar la inervación secretoria a la glándula parótida, ¿no? Entonces, acá tenemos la representación justamente de aquello, donde vamos a tener la inervación de la glándula parótida, ¿sí? Que se va a dar justamente por esa conexión con el ganglio óptico, ¿no? Bueno, acá nos está representando las ramas intrapetrosas. Vamos a ver cuáles. De las ramas intrapetrosas, hemos descrito que se dirige al nervio petroso superficial mayor para ese ganglio pterigopalatino. El ganglio pterigopalatino, ¿sí? Este ganglio pterigopalatino que da la inervación a la mucosa buconasofaringea, también le atribuye una rama o una comunicante al nervio maxilar para que éste pueda mandar a través de ese nervio auriculario o cigomático hacia el nervio lagrimal, rama del nervio oftálmico y a su vez rama del trigémino, ¿no? Y este pueda llegar y alcanzar a la glándula lagrimal, ¿sí? No se olviden que el nervio facial posee el núcleo lácrimo-muconasal. Gracias a ello puede dar inervación de tipo vegetativa, secretoria a la glándula lagrimal y vegetativa a la mucosa buconasofaringea, ¿no? Incluida la secreción mucosa, etc. Y cuando este alcanza al ganglio óptico, ¿sí? A través del nervio petroso superficial menor, que se anastomosa con los otros componentes ya descritos, es que puede darle la inervación secretoria a la glándula parótida. Lógicamente el transporte, el vehículo va a ser ese nervio auriculotemporal, rama del nervio mandibular, a su vez rama del trigémino. ¿Ya? Otra de las ramas que también vamos a describir acerca de las ramas intrapetrosas, tenemos a la cuerda del tímpano. Aquí tenemos a la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano también es una rama intrapetrosa del nervio facial, ¿ya? Esta rama intrapetrosa del nervio facial sale del cráneo, ¿ya? Y lo hace a través de la cisura de Gasser o cisura petrotimpánica, o sea, tiene otra salida, no sale por el agujero estilomastoideo como lo hace el nervio facial, ¿no? Este es un detalle importante, este sale a través de otro propio acueducto que se va a formar este nervio, que es la cuerda del tímpano, ¿no? Una vez que esta cuerda del tímpano entonces puede salir, ¿no? Sale para luego dirigirse hacia lo que es el nervio lingual. Se anastomosa con el nervio lingual
que sabemos es rama del nervio mandibular. Al anastomosarse con este nervio mandibular, este le va a atribuir funciones vegetativas para inervación de las glándulas salivales, que son la glándula salival sublingual y la submandibular, así como también le lleva fibras vegetativas de tipo sensorial, que le da gracias a ese núcleo gustativo, ese núcleo de la solitario, se conecta con este nervio facial, lógicamente por sus fibras sensitivas, ¿ya? Y le puede atribuir esa función sensorial a las papilas gustativas, especialmente la punta de la lengua, ¿no? Entonces la cuerda del tímpano ahí, ¿sí? ¿Por qué se va a llamar cuerda del tímpano? ¿Por qué recibe ese nombre, la cuerda del tímpano? Porque este nervio nace antes de que el nervio facial salga por el agujero estilomastoideo, ¿no? A ese nivel se origina, ¿ya? Y lo que hace este es dirigirse justamente a la caja del tímpano, por su pared posterior de la caja del tímpano. Por eso se llama cuerda del tímpano, ¿sí? Pasando por los pliegues tímpano-maleolares y sale por la cisura petrotimpánica, como les decía, ¿no? Entonces pasa por, miren, aquí está el nervio facial, ¿sí? Antes de que este salga por el agujero estilomastoideo, entonces se ha originado. Se va hacia la caja timpánica, pasa por la pared posterior de esta, por entre los pliegues tímpano-maleolares, ¿ya? Y finalmente sale este a través de la cisura petrotimpánica, ¿sí? Solito. Por la cisura petrotimpánica sale y luego se anastomosa con el nervio lingual. ¿Bien? Entonces da esa inervación, no se olviden, a las papilas gustativas también de la punta o tercio anterior de la lengua, como la inervación secretoria para las glándulas submandibular y sublingual. ¿Ya? Ahí está, se lo puede ver también acá en este esquema, pasando justamente por la caja del tímpano. Por eso recibe ese nombre de cuerda del tímpano. En una fotografía, inclusive de oído, ahí se va identificado a la cuerda del tímpano, ¿sí? Pasando entre esos pliegues tímpano-maleolares. ¿Ya? Bien, entonces de esa forma hemos descrito a estas ramas intrapetrosas, ¿no? El nervio del estribo, el nervio del músculo del estribo también es otra rama, ¿no? Muy pequeñita, muy delgadita, que se va a dirigir a ese músculo, el músculo del estribo, ¿no? Que va hacia lo que es la cabeza del estribo, ¿no? Está el estribo, entonces va a ese músculo del estribo. Las ramas extrapetrosas ahora, las ramas extrapetrosas hemos descrito al nervio auricular posterior que se va a dirigir hacia la parte posterior y hacia lo que es el pabellón auricular, ¿ya? Va hacia el pabellón auricular, también va para el músculo auricular posterior, que sabemos está por detrás de este pabellón auricular, y también para el músculo occipital. Otra rama extrapetrosa es la que va dirigida a estos músculos. Tenemos del estiloioideo y tenemos del vientre posterior del bigástrico, ¿sí? Esas son las ramas extrapetrosas, ramas colaterales, ¿no? Finalmente, las ramas terminales del nervio facial son el nervio temporofacial y el cérvico-facial, que terminan en todos los músculos cutáneos o músculos faciales. Ahí termina, ¿sí? Entonces, acá podemos ver las ramas terminales del nervio facial. Temporofacial, cérvico-facial, se están distribuyendo en esos músculos cutáneos o músculos faciales, ¿no? Se va a dar esa terminación del nervio facial en el espesor de la glándula parótida, prácticamente la divide en dos lóbulos a la glándula parótida, un lóbulo medial y un lóbulo lateral, ¿sí? Y aquí tenemos al temporofacial, cérvico-facial, con sus ramas destinadas a los músculos cutáneos. El octavo par craneal. El octavo par craneal es el nervio auditivo o nervio vestíbulo-coclear. Este nervio va a presentar dos porciones, ¿sí? Las dos porciones que tiene este nervio, lógicamente, es una porción vestibular y presenta también una porción que es coclear, ¿no? Una porción vestibular relacionada con la función del oído y una porción vestibular relacionada con la función del equilibrio y la porción coclear que está relacionada con la función del oído, ¿no? Okay. Entonces, este nervio que presenta esas dos partes va a presentar
el siguiente origen real. La porción coclear, ¿sí? Tenemos a la porción coclear que se va a encontrar en el interior del caracol membranoso, ¿sí? Donde se encuentra un ganglio. A este ganglio se lo llama como el ganglio coclear, llamado también ganglio de Corti, llamado órgano de Corti también. Órgano de Corti, ganglio coclear. Entonces, este va a originar la porción coclear, porción auditiva, ¿sí? La porción coclear. En cambio, la porción vestibular, ¿sí? Esta porción vestibular se va a encontrar a nivel de los cuadrantes posteriores de ese conducto auditivo interno, donde encontramos al ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, ¿sí? Ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, el cual recoge las impresiones de las terminaciones nerviosas del utrículo y del sáculo, además de los conductos semicirculares, ¿no? En la porción membranosa de los conductos semicirculares, como también del utrículo y del sáculo, que sabemos son vesículas, ¿no? Presentes a nivel de este vestíbulo membranoso. Sale del conducto auditivo interno ahora, unido a la porción coclear. Los dos se unen y salen. ¿Por dónde salen? Salen por el meato auditivo interno. Las dos porciones coclear y vestibular luego van a ingresar al tallo cerebral y lo van a hacer a través de ese surco bulbo-pontino o bulbo protuberancial, inmediatamente por fuera del nervio intermediario de Reisberg. Entonces, cuando ingresan al tallo cerebral, luego estos, ¿sí?, penetran, lógicamente, hacia el espesor de la protuberancia. En la protuberancia van a seguir lo que es la vía auditiva, ¿ya? Van a conectar luego con los núcleos ventral, dorsal, cocleares, para dirigirse hacia los centros superiores a través del lemnisco lateral, ¿sí? El nervio vestibular va a conectar con otros nervios vestibulares, como ser el superior, el inferior, el lateral, o externo y el vestibular interno. Son núcleos vestibulares que se encuentran situados en el espesor de la protuberancia, ¿no? Conecta con estos. Y luego sigue la vía auditiva, ¿ya? Por otro lado también, estos núcleos vestibulares que hemos descrito, el interno, externo, superior, inferior, estos núcleos, van a hacer conexión también con el cerebelo, ¿sí? Porque el cerebelo también es un elemento importante en la regulación vestibular o del equilibrio, ¿ya? Bueno, y conectan a otros también con centros superiores que están a nivel de la corteza cerebral y también con la médula espinal. Bien, las fibras cocleares, en cambio, se van a dirigir a los núcleos cocleares que llamamos como ventral y dorsal, los que van a conectar luego con tubérculos cuadrigéminos, los tubérculos cuadrigéminos posteriores, ¿sí? Recuerden que los tubérculos cuadrigéminos anteriores están relacionados con la vía visual, ¿no? Los posteriores con la vía auditiva. Y bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Llegan al centro auditivo primario, ¿no? Esto se va a encontrar en el lóbulo temporal del cerebro, ¿sí? Esto lo van a ver con mucho detalle cuando vayamos a llevar neuroanatomía, ¿no? Entonces, por ahora no queremos complicar demasiado, o por ahora simplemente queremos describir el origen real y el origen aparente de estas dos porciones, porción vestibular, porción coclear. Se forma el nervio, sale por el meato auditivo interno, ingresa por el surco bulbo protuberancial por fuera del nervio intermediario y ya seguirá la vía auditiva, ¿sí? Conectando con esos núcleos vestibulares que son 4, esos núcleos cocleares que son 2, y luego siguen la vía auditiva conformada por distintos elementos hasta llegar a la vía auditiva primaria en el lóbulo temporal del cerebro, ¿ya? Siguiente, vamos con el nervio glosofaringio, el noveno par craneal. Este es un nervio mixto, este lleva triple función, ¿sí? Es muy similar al nervio facial, ¿sí? Y de hecho se relaciona bastante con este. Este nervio glosofaringio tiene entonces una porción motora, una porción sensitiva y una porción vegetativa, ¿ya? Este nervio glosofaringio, ¿cuál va a ser el origen real de su porción motora? Su porción motora también se va a originar a nivel del núcleo ambiguo, ¿sí? Ya lo dijimos. Este núcleo ambiguo, no se olviden, ¿no? Es para el séptimo, es para el noveno, el décimo y el duodécimo. Entonces, estos comparten,
¿sí? 7, 9, 10, 12 comparten este núcleo ambiguo, ¿ya? Pero se va a encontrar en el espesor del bulbo, ¿no? Este está más abajo. El facial estaba en el espesor de la protuberancia, más arriba. En cambio, en este caso, del glosofaringio está en el espesor del bulbo raquídeo, ¿ya? La porción sensitiva también está en el trayecto de este nervio, ¿ya? Entonces tenemos al nervio glosofaringio y en su trayecto este nervio va a presentar dos ganglios, ¿sí? Tenemos por acá, este es el corresponde al facial y este es el glosofaringio. Entonces del glosofaringio vamos a tener dos ganglios, los cuales se van a denominar como el ganglio petroso, ¿sí? El ganglio petroso o de Anders y el ganglio nudoso o de Ehrenreiter, ¿sí? Petroso y nudoso. Sabemos que hacen conexión con el resto, con los otros nervios también, ¿no? Con el facial y con el nervio vago, ¿no? El nervio vago va a presentar acá también sus ganglios. Este es el ganglio del nervio vago. Este es el glosofaringio. Y este es el ganglio petroso del nervio glosofaringio, pero que conecta con el nervio facial. Ahora justamente vamos a explicar eso. Entonces son los dos ganglios. Obviamente de este van de retorno, ingresan por el origen aparente del nervio, que enseguida lo mostraremos. La porción vegetativa. La porción vegetativa de ese nervio va a presentar dos núcleos, ¿sí? Y que se complementan con los núcleos del facial. Entonces, este presenta el núcleo salival inferior, ¿sí? El núcleo salival inferior, que va a ser visceromotor, y también presenta el núcleo redondo, que es un núcleo viscerosensitivo, ¿ya? Entonces, se van a encontrar estos en el espesor del bulbo, ¿sí? Justamente por debajo del núcleo salival superior, que complementan la acción de este. Bien, ahí tenemos el origen real entonces de este nervio, del glosofaringio. ¿Cuál va a ser el origen aparente? El origen aparente va a estar situado a nivel de un surco que se encuentra en el bulbo. Vamos a irnos a ver esa fotito del bulbo. Espérenme, vamos a tener que volver. Vamos a volver entonces a esta gráfica aquí, ¿no? Entonces acá, a ver, tenemos al bulbo, ¿sí? Estos son las pirámides vulvares, surco medio anterior, la oliva vulvar, el surco colateral anterior o preolivar y el surco colateral posterior o retroolivar, ¿sí? En el surco retroolivar, ¿ya? Surco retroolivar o surco colateral posterior, ahí tenemos el origen aparente de tres pares craneales, ¿sí? Tenemos al 9, al 10 y al 11, ¿sí? 9, 10 y 11. Glosofaringio, entonces, origen aparente. Está situado su origen aparente en el surco retroolivar o surco colateral posterior. ¿Ya? Bien. Luego vamos a responder esa pregunta, ¿sí? Ok, entonces está el surco retroolivar, ahí está el origen aparente de este nervio, el glosofaringio, origen aparente. ¿Cuál es el trayecto ahora de este nervio? Este sale del tallo y luego este tiene que salir del cráneo, sale del cráneo, ¿no? ¿Cómo es que sale del cráneo? Va a salir junto con el nervio vago y con el nervio espinal. El noveno, el décimo y el undécimo, estos tres, salen del cráneo por el agujero rasgado posterior, ¿sí? Está delimitado por estructuras pertenecientes al occipital, al temporal y al esfenoides, ¿no? El agujero rasgado posterior. Entonces sale a través de este agujero, también acompañado por la vena yugular interna, ¿sí? Y luego se coloca en el espacio maxilofaringio, el nervio glosofaringio, ¿no? Y va a dar las siguientes ramas colaterales. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales de este? Tenemos en primer lugar al nervio timpánico. El nervio timpánico o de Jacobson, ¿sí? Como su nombre lo indica, este se dirige hacia la caja timpánica. Y este se va a dividir en 6 ramas terminales. ¿Cuáles son sus 6 ramas terminales? Tiene 2 ramas que son posteriores
dirigidas a la fosa oval y a la ventana redonda propias de la pared interna de la caja timpánica. ¿No ve? Si ustedes recuerdan, hemos visto a este nervio timpánico sobresaliendo a nivel del promontorio, ¿no? Lo hemos visto en esa fotito de la pared interna de la caja timpánica, a la altura del promontorio. Ahí justamente pasaba este nervio timpánico, hemos visto el paso de este, y formando un relieve a ese nivel. Y justamente ahí da dos ramas para esa fosa oval y ventana redonda presentes en esa pared interna de la caja timpánica. Dos ramos que van a ser anteriores, que van a ir hacia la mucosa del conducto faringo-timpánico y también para el conducto carotidio. A estas ramas anteriores se los llama como nervio carótico-timpánico, ¿sí? Porque van al conducto carotidio y también van hacia lo que es el conducto faringo-timpánico, ¿ya? Y finalmente las dos ramas superiores, estas que van a ser las más importantes, originando al nervio petroso profundo mayor y al nervio petroso profundo menor, ¿no? Los dos profundos que son ramas del timpánico y a su vez del glosofaríngeo. Ustedes ya saben, estas se van a anastomosar con esas ramas superficiales, petrosos superficiales, que son ramas del nervio facial, para dirigirse a ese ganglio pterigo-palatino y al ganglio óptico respectivamente, ¿no? Otras ramas colaterales van a ser ramos carotidios, ¿sí? Para el sistema carotidio, para la arteria carótida, para lo que es la división de la carótida, donde hay el glomus carotidio, además, que es un centro vasomotor constituido por fibras procedentes tanto del nervio glosofaringio como del neumogástrico. También va a dar otros ramos faringios, porque va a terminar en la faringe este nervio, ¿sí? Ramos faringios. También da ramas para el músculo estilofaringio y al estilo gloso. Ramos tonsilares, ¿sí? Y también ramos para la lengua, ¿ya? No se olviden que por detrás de la B lingual, la lengua se encuentra inervada, recibe inervación sensorial procedente del glosofaringio, ¿sí? No se olviden de eso, entonces también va la lengua, por eso su nombre. ¿Por qué se llamará glosofaringio? Porque termina en la lengua y en la faringe, ¿no? Así de simple, ¿sí? Ahora bien, este nervio entonces, primero está dando el nervio timpánico, que hemos mencionado, sobresale a nivel del promotorio en la pared interna de la caja timpánica y da sus 6 ramas. De estas 6 ramas distinguimos a las ramas superiores, que son los nervios petrosos profundos, el petroso profundo mayor y el petroso profundo menor. Acá claramente se puede ver el petroso profundo mayor, que se está anastomosando con el nervio petroso superficial mayor y con el simpático pericarotidio para formar el nervio vidiano. El nervio vidiano luego se dirige al ganglio pterigo-palatino y a través del nervio pterigo-palatino, rama del nervio maxilar, da la inervación a la mucosa buconasofaringea. Este otro, que es el nervio petroso profundo menor, se anastomosa con el petroso superficial menor, rama del facial, más el simpático perimeningio, para terminar en el ganglio óptico. Y a través de la conexión que tiene con el nervio auriculotemporal, le manda la inervación secretoria a la glándula parótida, ¿sí? Entonces, justamente esa es la distribución. También no nos olvidemos que da la inervación a dos músculos, ¿no? A los dos estilos, el estilo gloso y el estilo yoideo, ¿sí? Estilo gloso y estilo yoideo. También va a dar ramas tonsilares, ahí está para la amígdala palatina, ¿sí? Para la amígdala faríngea, ¿no? La amígdala tubárica, ramos tonsilares que van a ir hacia las amígdalas. Y los ramos, el ramo carotidio que acompaña, como les decía, ¿no? Al sistema de la arteria carótida. Acompaña la arteria carótida, ¿sí? Llega incluso a la bifurcación de esta, donde se forma el glomus carotidio, actúa como un centro vasomotor, regulador nervioso, ¿no? A través de mediadores químicos que son neurotransmisores, ¿sí? Nuevamente el glosofaringio, dando la inervación a estos músculos que son el estilo gloso y el estilo faringio, ¿no? Estilo gloso y estilo faringio. Y para la faringe, ¿sí? También hacia los músculos constrictores. Se forma un plexo faringio para llegar a estos músculos constrictores. Y este justamente es su ramo carotidio ahí, alcanzando la bifurcación de la arteria carótida, ¿sí? Finalmente termina a nivel de la lengua, por detrás de la B lingual, la inervación de tipo sensorial y sensitiva a cargo del nervio glosofaringio, ¿sí? Por detrás de la B lingual. Esta es la representación del nervio timpánico, ¿no? Ahí está. Vamos con el nervio vago ahora. El nervio vago neumogástrico, ¿sí?
décimo par craneal. Este nervio igualmente es mixto, también es motor, también es sensitivo y también es vegetativo, ¿sí? El origen de su porción motora, origen real de su porción motora, ya lo hemos dicho, núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo que va a estar en el espesor del bulbo, ¿sí? Comparte con el glosofaringio. Ambos tienen ahí su núcleo, la altura del bulbo, núcleo ambiguo, ¿ya? La porción sensitiva de este, habíamos visto ya anteriormente, en esta gráfica habíamos visto. Entonces, este va a presentar dos núcleos, dos ganglios, ¿no? Dos ganglios del nervio glosofaringio, que van a ser el ganglio que es visceromotor, llamado, los ganglios, que van a ser el ganglio yugular y el ganglio plexiforme, ¿sí? El ganglio yugular, ahí está, ¿sí? Se encuentra a la altura de lo que es ese agujero rasgado posterior, justamente por la relación que presenta con esta vena yugular, ¿no? Por eso se denomina como ganglio yugular. Y el otro es el ganglio plexiforme. Entonces vamos a identificar a este ganglio por acá. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que esos ganglios, así como el ganglio que hemos descrito hace un momento, el petroso y nudoso, que son pertenecientes al origen real del nervio glosofaringio, el ganglio yugular y plexiforme, que llevan la función sensitiva, ¿sí?, de del nervio vago, ¿sí?, van a alcanzar también a lo que es este fascículo, el fascículo del haz solitario. Este fascículo del haz solitario, entonces, recibe las fibras procedentes, fibras sensitivas procedentes del nervio facial, del noveno y del décimo, ¿sí? Recibe entonces las fibras procedentes de este, ¿ya? Por otro lado, también va a presentar la porción vegetativa. La porción vegetativa, ¿dónde se origina? Ahí vamos a describir dos núcleos, ¿sí? Dos núcleos, y estos núcleos se van a denominar de la siguiente forma. El núcleo dorsal del vago, es el núcleo dorsal del vago, el cual es de tipo visceromotor, llamado también como el núcleo cardio-neumogastroentérico. Ya verán por qué, porque ese se distribuye a nivel del corazón, de los pulmones, inclusive de las asas intestinales, ¿sí? Por eso es cardio-neumogastroentérico, el núcleo. Y el otro núcleo, que es el viscerosensitivo, que se encuentra por fuera de este, ¿no? Entonces simplemente se mencionan a estos núcleos que van a ser, que llevan la función vegetativa de este nervio. Están en el espesor del bulbo, ¿sí? Podemos acá también visualizarlos, ¿ya? Tenemos un corte del bulbo, estamos con las pirámides vulvares, ¿sí? Tenemos al núcleo ambiguo, que va a llevar la porción motora, ¿no?, de este nervio. Tenemos al núcleo dorsal del vago, llamado también cardio-neumogastroentérico, y por fuera de este, aunque no se lo ve en este esquema, pero por fuera encontramos al otro, ¿no?, al otro núcleo, que es viscerosensitivo. Bueno, en fin, ahí están las tres porciones, que son motora, sensitiva, vegetativa, ¿no?, el origen real. ¿Cuál va a ser ahora el origen aparente? El origen aparente de este nervio también está en ese surco colateral posterior o retroolivar, ¿no? Entonces vamos a verlo por última vez, ¿no? No vamos a repetir más este origen aparente, aquí claramente se entiende. En el surco colateral posterior o retroolivar está el origen aparente del noveno, del décimo y del undécimo. El décimo tiene su origen aparente inmediatamente por debajo del glosofaringio, ¿sí?, inmediatamente por debajo del noveno, ahí está su origen aparente. Este nervio luego hace un trayecto, les comento que este es un nervio bastante largo, ¿no? Hace un trayecto que sale del cráneo por el agujero rasgado posterior, ¿sí?, acompañado de los anteriores elementos, ¿sí? El 9, el 10 y el 11 salen por ese agujero rasgado posterior, y luego se dirige hacia el cuello, atraviesa el tórax y termina en el abdomen, ¿ya? Ahí termina el nervio. Por eso es que va a dar distintas ramas, tanto a nivel del cuello, en el tórax, como en el abdomen, ¿sí? Una estructura anatómica importante también para describir el origen real de este, ¿sí?, se va a encontrar en el piso del cuarto ventrículo. Resulta que en el piso del cuarto ventrículo, la porción vulvar, se va a dar la formación de las siguientes estructuras neuroanatómicas. Tenemos el ala blanca interna, tenemos el ala blanca externa y casi en medio el ala gris.
En el ala gris, aquí en el espesor del ala gris justamente se va a encontrar las células, los cúmulos de cuerpos neuronales que contienen al núcleo motor del nervio vago, ¿ya? En esta ala blanca interna, en cambio, encontramos al núcleo de origen del nervio hipogloso mayor. Y en el ala blanca externa, esta se va a relacionar con el nervio vestíbulo coclear, ¿ya? Ahora, las ramas colaterales del nervio vago, ¿sí? Vamos a describir un nervio que es meningio, un nervio de la fosa yugular, no se olviden la relación que presenta con la fosa yugular a la altura del agujero rasgado posterior con esta vena yugular interna, ¿no? Justamente por ello se denomina también como ganglio yugular al ganglio sensitivo de este nervio. Da también ramas faringias, va a dar nervios cardíacos que son cervicales, cardíacos inferiores, nervio laringio superior, nervio laringio inferior o recurrente, ramos torácicos, nervios pulmonares anteriores, posteriores y ramos esofágicos. Por ello recibe el nombre, pues, este nervio vago o neumogástrico, también es llamado cardio-neumogastroentérico, porque alcanza el corazón, cardio, alcanza los pulmones, neumo, gastro, al estómago, y entérico, porque inclusive sus ramas terminales se van a distribuir a las asas intestinales, ¿ya? Vamos con las ramas terminales ahora. Las ramas terminales del nervio vago es diferente del vago derecho y del vago izquierdo, ¿ya? El nervio vago va a descender junto con el esófago. Desciende junto con el esófago y atraviesa el diafragma junto con el esófago, ¿sí? El derecho va a estar por delante del esófago, el izquierdo va a estar por detrás del esófago. Y este nervio vago termina diferente el vago derecho del izquierdo. El vago derecho se va a dividir en dos ramas que se van a dirigir hacia los ángulos internos de semilunares, derecho e izquierdo, formando el asa celíaca. En el lado derecho, llamada asa celíaca o memorable de Reisberg, y en el lado izquierdo, el asa de Laibach-Lavastin, en el lado izquierdo. Bien, les explico. Tenemos aquí la arteria aorta. Esta es la arteria aorta que está saliendo, está atravesando el diafragma, ¿no? Esto es el diafragma, ¿ya? Atraviesa el diafragma para hacerse abdominal, ¿no? Se convierte en aorta abdominal. Una rama de esta arteria, una de sus primeras ramas de la aorta abdominal es esta, el tronco celíaco. Ese tronco celíaco luego se va a dividir en tres ramas que van a ir hacia lo que es estómago, hígado y vaso, ¿sí? Ahora bien, rodeando a este tronco celíaco, justamente ahí se va a formar un asa, ¿sí? Un plexo, al cual llamamos como el plexo celíaco o plexo solar, conjunto de nervios asociados a los siguientes ganglios. Estos son los ganglios semilunares, ¿sí? Tanto a la derecha como a la izquierda tenemos los ganglios semilunares, ¿sí? Este ganglio semilunar va a presentar un cuerno lateral, un cuerno medial, una concavidad y una convexidad, ¿sí? Son las partes de este ganglio. Entonces hay un derecho y un izquierdo. Resulta que este nervio vago, una vez que atraviesa el diafragma, se divide en dos, rama derecha y rama izquierda. Y estas dos ramas terminan en el ángulo o en el cuerno interno de estos ganglios. Ahí está, en el ángulo interno de estos ganglios semilunares, tanto el derecho como el izquierdo, formando en el lado derecho se va a llamar como el asa celíaca memorable de Reisberg, y en el lado izquierdo se va a llamar el asa celíaca de Laibach-Lavastin, ¿sí? Lavastin, ¿sí? Que se va a encargar de la inervación de qué elementos. Se va a encargar de la inervación de las asas intestinales, ¿sí? Entonces el intestino delgado, entre otros elementos, recibe inervación gracias a este plexo solar o plexo celíaco, ¿sí? Como también irán pues hacia el hígado, irán hacia el vaso, hacia el estómago y lógicamente las asas intestinales también, ¿sí? Bien, volvemos con el nervio vago, vamos a hablar ahora de las colaterales, un poquito cuáles podemos identificar o mencionar algunas importantes, ¿no? No vamos a describir todas de memoria, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de su trayecto. El nervio vago, como ustedes saben, sale por el agujero rasgado posterior, se dirige al cuello, y en el cuello el nervio vago forma el paquete vasculonervioso del cuello. Se coloca entre la arteria carótida interna y la vena yugular interna, ¿sí? Entonces forma ese paquete vasculonervioso en el cuello, ¿sí? Antes de ello habrá dado una rama meningia por aquí arriba,
¿sí? Ramos faringeos, ¿sí? Como hemos descrito. Y ahora, tenemos estos nervios que son los nervios laringeos, ¿sí? Entonces tenemos del nervio vago que se origina el nervio laringeo superior. El nervio laringeo superior se va a dirigir hacia la laringe, dará el nervio laringeo externo a su vez. Esta rama nervio laringeo externo se encarga de la inervación del músculo cricotiroideo a este nivel, ¿no? Entonces este se origina hacia arriba. En cambio, este otro que estamos viendo acá, ese es el nervio laringeo inferior o laringeo recurrente. El nervio laringeo inferior o recurrente se origina de distinta forma a la derecha y a la izquierda. En el lado derecho se origina pasando por debajo de la arteria subclavia. Pasa por debajo de esta, tiene un trayecto luego ascendente, por eso es recurrente, ¿sí? Ascendente para alcanzar luego hacia lo que es la laringe, se distribuye en la laringe, se va a distribuir a nivel de la glándula tiroides y obviamente termina en casi todos los músculos de la laringe, ¿no? Casi todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio por ese nervio laringeo inferior o recurrente, con excepción del músculo cricotiroideo. En el lado izquierdo, en cambio, se origina de distinta forma. El nervio laringeo inferior o recurrente izquierdo pasa por debajo del callado de la arteria aorta, para luego hacer igualmente un trayecto ascendente, termina de la misma forma que el anterior, ¿ya? Los ramos laringeos, tiroideos y en los músculos de la laringe, con excepción del cricotiroideo. Bien, eso entonces en relación con estas ramas. Tenemos otras ramas que van a ser cardíacas cervicales, cardíacas inferiores, van a constituir justamente ese plexo cardíaco, que inclusive se encarga de ese sistema cardionector del corazón, transmite fibras parasimpáticas, ¿sí?, al sistema cardionector del corazón. Nódulo sinusal, nódulo sinoauricular, van a estar inervados, además que el subepicardio y el supericardio también, ¿sí? Y bueno, vamos a describir esto cuando llevemos el tema de corazón con mayor detalle. Otras ramas van a ser también pulmonares, ¿no? Ramas pulmonares, superiores e inferiores, van a dirigirse hacia lo que es la pleura, ramas bronquiales, ¿sí? También vamos a tener que luego forma ese asa, el asa memorable en el lado derecho y en el izquierdo. En cambio, el vago izquierdo termina directamente formando un plexo hepático y un plexo gástrico, ¿ya?, que va hacia el hígado y que va hacia el estómago, ¿sí? Finalmente el asa, miren cómo el asa, plexo solar, ese plexo celíaco, se va a encargar de la inervación, miren, de todos los componentes, ¿no?, en la cavidad abdominal, que van a ser tanto el intestino delgado como el intestino grueso, el páncreas, vaso, ¿sí?, el hígado, estómago, inclusive formando un plexo para el riñón, ¿sí?, por esa conexión o comunicación que va a tener con otros sistemas, con el sistema simpático, la cadena simpática abdominal lumbar, ¿ya? Bien, ahora vamos con el nervio espinal, el 11º par craneal, llamado también accesorio del vago, ¿ya? Y ya van a ver por qué también se llama accesorio del vago. Este es un nervio que es mixto también, ¿sí? Es mixto, pero resulta que tiene dos tipos de raíces, ¿sí? Dos raíces, esa es la característica y por lo cual también puede ser llamado como accesorio. Presenta una raíz medular. La raíz medular o raíz espinal de este nervio se va a encontrar situada en los componentes de la médula espinal. Sabemos que la médula espinal en la sustancia gris, ¿sí?, presenta el cuerno anterior, que es de tipo motor, el cuerno posterior, que es de tipo sensitivo, y el cuerno intermedio, que lleva función vegetativa. Pues a la altura de estos cuernos, ¿sí?, tanto el anterior, el posterior como el intermedio, ahí tenemos el origen de estas tres porciones, motora, sensitiva y vegetativa, de su raíz espinal o su raíz medular, ¿ya? En cambio, la raíz vulvar o raíz craneal, si quieren llamarlo, de este nervio espinal, ¿sí?, esto se va a originar en el núcleo motor accesorio del vago. Entonces, el nervio vago presenta su núcleo ambiguo, ¿no es cierto? Y hay un núcleo accesorio que está junto a este núcleo ambiguo, que es justamente el que marca el origen real de este nervio. Entonces, está junto al núcleo del 10º par craneal, junto al núcleo del vago. Por eso también recibe ese nombre de accesorio del vago, ¿ya?
aunque más importante es nervio espinal por su raíz espinal que tiene 3 partes, 3 funciones, ¿no? Más completo, ¿ya? Finalmente este nervio sale, su origen aparente, ¿dónde está? En ese surco colateral posterior o surco retroolivar, inmediatamente por debajo del nervio vago, ¿sí? Ahí está su origen aparente. Este va a seguir, ¿qué trayecto? Igualmente atraviesa el agujero rasgado posterior, aquí está este agujero, ¿no? Por este agujero pasa, junto con el noveno, junto con el décimo, sale del cráneo, ¿ya? Y este se va a dividir en sus 2 ramas terminales, ¿sí? 2 ramas terminales tiene, que van a ser una rama interna y una rama externa. La rama interna de este se va a unir al nervio vago, ¿ya? Se une al nervio vago para inervar el velo del paladar, parte de la laringe y también la faringe, dando inervación de tipo sensitivo vegetativo, ¿ya? En cambio, la rama externa del nervio espinal, desciende hacia el cuello, ¿sí? Y este da la inervación motora a 2 músculos, al trapecio y al esternocleidomastoideo. El músculo trapecio y esternocleidomastoideo entonces reciben inervación motora gracias a la rama externa de este nervio espinal o accesorio. ¿Sí? Ya podemos ver la rama externa del nervio espinal para el trapecio, para el esternocleidomastoideo. Finalmente tenemos al nervio hipogloso mayor, el nervio hipogloso mayor o docebo parcraneal. Este es un nervio motor, ¿sí? Solamente motor, ¿ya? Este va a presentar su origen real, situado en el núcleo. Presenta también en el núcleo ambiguo, ¿sí? Y este núcleo ambiguo, pero está en el espesor del bulbo, ¿ya? Y resulta que hace una formación en el bulbo, llamada ala blanca interna. En esta ala blanca interna que sobresale en el piso del cuarto ventrículo, en el espesor de esta se va a encontrar entonces ese componente también perteneciente al núcleo ambiguo, que comparte con otros, pero, espérenme un minutito, perdón, chicos. Como les decía, es un nervio motor, ¿no? Es un nervio motor, entonces su núcleo va a formar un relieve en el piso del cuarto ventrículo, al cual llamamos ala blanca interna, ¿ya? Entonces en el espesor de esta se encuentra ese núcleo. Perteneciente también al núcleo ambiguo, no se olviden que comparte con el séptimo, comparte con el noveno, el décimo, ¿sí? 7, 9, 10, 12, ¿ya? Ahora, las ramas que va a dar este nervio, el nervio hipogloso. Primero, ¿cuál será su origen aparente, ¿no? Antes que nos olvidemos. Este es el único que se origina en este surco que se encuentra por delante de la oliva. Entonces vamos a ver nuevamente esa gráfica. Aquí nuevamente aquí tenemos a la oliva vulvar. Este es el surco colateral anterior o preolivar, ¿sí? En ese surco colateral anterior o surco preolivar se origina el docebo parcraneal, ¿ya? Ese es el origen aparente. ¿Cuál será el trayecto? Este sale del cráneo por el agujero o por el conducto condilio, ¿no es cierto? Sale por el conducto condilio, entonces, el conducto condilio propio del occipital, del hueso occipital, ¿no? Y este se va a relacionar con el con el músculo digástrico, ¿sí? Siempre lo vamos a encontrar junto al músculo digástrico. Hace una especie de cuerdita, ¿sí? Hace esto, ¿no? Como si fuera una cuerda, y luego termina en la lengua. Esa es la terminación, ese es el destino de este nervio. Sin embargo, este va a mandar en su paso ramas colaterales. Las ramas colaterales van a ser un nervio que es meningio recurrente, pues justamente en el interior del cráneo, para las meninges, da ramas vasculares. Y esta rama que es importante es la rama descendente del hipogloso, la cual, al anastomosarse con la rama descendente, procedente del plexo cervical, constituyen el asa del hipogloso, a la cual podemos llamar también asa cervical, ¿ya? También va a dar el nervio del músculo tiroideo de forma directa, el nervio del músculo estilogloso y del hiogloso, el nervio del genioideo. Y finalmente sus ramas terminales destinadas a los músculos de la lengua. Esa es su función esencial, el movimiento de la lengua, ¿ya? Esta justamente es la rama descendente, esta es la rama descendente del hipogloso. Aquí está el hipogloso como una cuerdita, esta es su rama descendente. Se anastomosa con la rama descendente procedente del plexo cervical y aquí está formando ese asa cervical o asa del hipogloso.
Este asa cervical o asa del hipogloso se encarga de la inervación de los músculos infrayoideos, ¿sí? Del esternocleidoyoideo, del homoyoideo, del esternotiroideo. Y el músculo tiroyoideo recibe una rama directa también, ¿ya? Directa del hipogloso, ¿ya? Otros de los músculos que también están inervados, o sea, también reciben ramas colaterales, pues tenemos al músculo geni o gloso, ¿sí? Al geni ioideo también, ¿sí? Rama para el músculo estilogloso y para el iogloso, ¿no? Este es el iogloso, este es el estilogloso. Finalmente, las ramas terminales para los músculos de la lengua, ¿sí? Acá podemos otra vez ver, este es el nervio hipogloso, no se olviden su relación importante con el músculo digástrico, ¿no? Pero también otra relación importante de este va a ser que se va a encontrar por fuera, en la cara externa de la arteria carótida externa, ¿sí? En la cara externa de la arteria carótida externa, ahí se encuentra, ¿sí? Y el asa del hipogloso se va a encontrar en la cara externa de la carótida primitiva y de la vena yugular, ¿ya? Por ello en la disección que se tiene que tener mucho cuidado al disecar estas estructuras, porque muchas veces como esto es delgadito, pues se lo retira, ¿no? El asa del hipogloso, no se olviden, se encarga de la inervación de los músculos infrayoideos, el esternoyoideo, el homoyoideo, el tiroyoideo, el esternotiroideo, mejor dicho. Y el tiroyoideo recibe una rama directa del hipogloso, ¿sí? Nuevamente acá el nervio hipogloso, su terminación en los músculos de la lengua, sus ramas colaterales para el músculo estilogloso, el iogloso, para el geniogloso, genioideo, ¿sí? Y para el tiroyoideo. En cambio de este asa del hipogloso o asa cervical, como quieran llamarlo, tenemos ramas para los infrayoideos, el esternoyoideo, el homoyoideo y el esternotiroideo, ¿sí? Listo.